Hola, ¿qué tal? Hoy veremos cómo obtener la curva característica de un diodo en Simulink mediante la polarización directa. Bueno, vamos a utilizar la librería Simscape, la tecnología especializada. Antes que todo vamos a añadir unos elementos, unos componentes básicos para conseguir el objetivo. Empezamos con un Demuth. También vamos a necesitar un osciloscopio donde veremos la señal. También vamos a buscar unos bloques que nos permitirán enviar datos del Simulink al workspace. Esto es para más adelante hacer la gráfica en un script. Nos deslizamos ahora hacia la librería de Simscape, donde vamos a ingresar los componentes, los dispositivos electrónicos. Por acá le damos en este bloque PowerGui, selecciona el método continuo para resolver el circuito. Vamos a agregar el diodo, un diodo. Ahora vamos con el voltímetro que utilizaremos para medir la señal de entrada y la señal de salida y posteriormente graficarlas. Vamos atrás. Vamos ahora con la resistencia a la carga que vamos a colocar. Una carga resistiva, esto más adelante se modifica y elimina la inductancia y la capacitancia. Ahora ingresamos la fuente de alimentación, una fuente alterna. Creo que sería eso todo. Bueno, listo, vamos a organizar esto para hacer el montaje del circuito. Un diodo conectado a una resistencia y polarizado directa. No sería nada más. Bueno, vamos a esto por acá. Este es el bloque que nos permite enviar datos al workspace. Este por aquí. Y este de Demuth va acá. Listo. Bueno, vamos a empezar a configurar los parámetros. Vamos a cambiarle o quitarle este nombre acá a la fuente. Conectamos el positivo de la fuente al ánodo. Tenemos un voltímetro por acá. Ahora vamos a configurar la carga. Vamos a cambiarle las características, que solo quede resistencia, que no haya inductor ni capacitor. Y le ponemos 10 ohms, ¿sí? Le damos en aplicar, ok. Vamos a rotarlo y le cambiamos el nombre también. Vamos a dejarle solamente R. Listo, ahora conectamos al cátodo y al negativo de la fuente. La carga, una carga netamente resistiva. Listo. Vamos a ponerle un voltímetro para medir el voltaje de salida. Esto prácticamente es un rectificador de media onda, es decir, en los ciclos positivos de la señal de entrada, una señal alterna, es donde va a conducir el diodo. Este pin que estoy conectando nos da la salida de voltaje en el diodo y la corriente en el diodo. Entonces vamos a enviarlo a este bloque, que es el que nos manda los datos al workspace. Tiene que tener un formato de array para que nos mande vectores. Entonces en el de arriba ponemos la corriente y aquí en el de abajo vamos a visualizar el voltaje. Estos datos, como repito,
van directamente al espacio de trabajo de MATLAB. Más adelante en un script haremos la gráfica de voltaje contra corriente. Bueno, ahora vamos a configurar el scope como ya hemos hecho en ocasiones anteriores. Vamos a configurarlo con 3 entradas, porque en la primera entrada vamos a graficar el voltaje de entrada, en la segunda graficaremos el voltaje de salida y en la tercera graficaremos el voltaje del diodo. Ponemos 3 canales y ahora le cambiamos la apariencia, vamos a cambiarle el color al escope. Le ponemos fondo blanco y los números y los ejes negros. Vamos a aplicar. Listo. Ahora vamos al canal 1, le cambiamos el grosor a la línea y le dejamos el color azul. Nos vamos a la señal 2, también le cambiamos el grosor y a este le pondremos color rojo. Nos vamos a la señal 3, le ponemos color verde, sí, puede ser, y le cambiamos el grosor. Listo. Aplicar. Ok. Bueno, antes de simular vamos a cambiar el tiempo de la simulación. Una frecuencia de 60 Hz. Podemos calcular cuántos ciclos queremos ver de esa señal. Entonces, si podemos, por ejemplo, en el tiempo de simulación le ponemos 5 sobre 60, estaríamos viendo 5 ciclos de esta señal con una amplitud de 120 voltios. Entonces, acá en el espacio donde se coloca el tiempo de simulación colocamos 5 sobre 60. Listo, ahora sí, todo conectado. Abrimos el scope. Vamos a darle a ampliar para que se puedan ver mejor. Y listo, simular. Bueno, acá vemos cómo nos entrega las 3 gráficas que habíamos hablado. Pero quiero mostrarle lo interesante. Y es que aquí tenemos la señal de salida en la resistencia. Y esta señal en verde es el voltaje del diodo. Mire que en los ciclos positivos de la señal de entrada, los ciclos positivos, él nos está dando un voltaje de 0 punto algo. Ese 0 punto algo es el voltaje de activación del diodo. Le conoce algunos libros como el voltaje umbral. Si le hacemos zoom por este lado, vamos a ver que ese voltaje está de 0.8 voltios. Ese es el voltaje umbral del diodo. Ese voltaje lo podemos modificar. Si nos vamos a las características del diodo, acá le damos doble clic, aquí nos pide el voltaje umbral. Lo podemos poner a 0.7 como lo usamos en la teoría. Entonces le damos otra vez en simular. Y cuando le demos en simular, el voltaje de la señal verde tiene que bajar a 0.7. Y efectivamente así lo tenemos. Entonces esta señal de voltaje es la que vamos a graficar en un script más adelante. Vemos por acá en el workspace, nos envió la señal de voltaje en este vector y la señal de corriente en este vector. Entonces vamos a hacer un nuevo script donde vamos a hacer un código muy sencillo para poder graficar esa señal. Vamos a graficar voltaje contra corriente. Abrimos una figura 1. Vamos a escribir ahora estos comandos para encender gradillas. Establecemos también los límites en el eje X. Vamos a tener un límite en el eje X entre -1 y 1. Y en el eje Y podemos establecer un límite entre -2 y 10. -1 por acá y 1. Y en el eje Y, -2 y 10. Bueno, pongámosles 13, 15. Bueno, en esta línea vamos a plotear voltaje contra corriente. Y además le vamos a añadir unas características como el color de la línea. La vamos a poner de color rojo.
y punteada. Comilla simple, R, menos, menos, cierra comilla, eso pone la señal roja y punteada. Y el ancho de la línea le vamos a poner de 3. Listo, aquí ya tendríamos todo para la gráfica, pero vamos a ponerle también, vamos a ponerle el título a la gráfica y la etiqueta en el X, en el eje X y la etiqueta del eje Y. El título será curva del diodo. X label. Bueno, graficaremos, comillas simples, graficaremos voltios contra corriente. En Y label, corriente. Entonces esto nos devolverá la gráfica de voltaje y corriente del diodo en la simulación que hicimos. Vamos a poner aquí mejor voltaje. Listo. Bueno, le damos en root section. Le damos en root section para que no haya necesidad de guardar el archivo. Una compilación rápida. Bueno, aquí vemos la gráfica. Listo. Gracias.